Ahora comienza Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Nos encantan los días miércoles porque son la mitad de la semana y son además en nuestra emisora y en nuestras vidas un día importante para encontrarnos con lo más nuevo de los creadores nacionales en este programa que se llama Entre Corcheas, que está en su tercera temporada y que hoy día, como siempre, tiene tremendos invitados. Vamos a saludar primero que nada a nuestro radiocontrol, nuestro querido compañero de labores, Panchito Espinosa. ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Bien? ¿Estáis bien? Qué bueno. ¿Cómo va la música? Ya, me parece bien. Aquí son todos músicos, menos yo. La coproducción, como siempre, de nuestro querido amigo Enrique Sepúlveda, y lo hacemos a través de Radio Nuevo Mundo, Radio Hualquén, Radio Voces de Araucaria, en una transmisión en vivo y en directo. Así es que, bueno, después les cuento los días que vamos a repetir el programa. Nuestros invitados de hoy, amigos que conocí hace ya hartos años, ya ni me acuerdo cuánto, pero tiene que haber sido al poco tiempo de que ellos se iniciaron en la música el año 2010, en una agrupación musical que se dedica a un formato de la música que dicen algunos que es gusto de viejo, pero yo digo que no. O sea, a los jóvenes también les gusta el tango, eso digo yo. Y los conocimos en esa trayectoria que comenzaban y que hoy día los volvimos a encontrar y están llenos de sorpresas, están llenos de experiencia. Tienen conciertos que se vienen, la gente los sigue hoy día en las redes, tienen mucho público que los va a ver a las salas donde se presentan. Y quiero saludar y agradecer, por supuesto, a nuestro querido invitado Rodrigo Ugarte, Felipe Muñoz, ambos integrantes de Quinteto del Revés. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Con frío. ¿Tienen frío? No, ya no. No, Ya, aquí está calor humano. calentito Sí, aquí. está rico acá. Contentísimos de estar acá después de Oye, sí, un harto buen rato sin vernos. Hace rato. Ustedes partieron en el año 2010 como agrupación. Así es. Y no me acuerdo en qué mes del 2010, pero nosotros tenemos que haber conversado por ahí como el 2011. Sí, porque nosotros partimos como programa la primera del año 2011. Así que tiene que haber sido por ahí. Que nos encontramos y vinimos, y estaban llenos de cosas, y estaban en una fase de experimentación también, de ver si esto que estaban haciendo con el tango tenía o no tenía proyección en nuestro país, ¿ya? Y parece que ha tenido harta proyección, ¿no? Claro, sí, un camino sido bien fácil, largo, no ha sido digamos. fácil. Pero también asumiendo de que así es, digamos, ¿no? Un camino de probar o de querer abrir un camino desde el tango en este caso, que bien decías tú, carga con arte identidad, pero también eso tiene ese elemento, lógicamente, que es el otro lado, ¿no? Que a veces tiende a ser muy conservador, pensar en que es como que algo muy estático que no se puede tocar ni mover, casi como religioso, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando quieres hacer un camino en que experimentas desde eso, porque se puede experimentar desde lo que sea, para nosotros también tiene que ver con que uno podría experimentar desde el lenguaje del rock o desde el jazz como punto de partida, pero ¿por qué no hacerlo desde una música que tiene identidad, ¿no? Que es latinoamericana? También eso es ayudar a no ser tan imperialista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ese camino, lógicamente, es un camino que es difícil, que hay harto error, asumir el error también como parte de eso, ¿no? Casi como que uno bromea diciendo que la escuela de uno es como cagando la aprendo, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Entonces, es un camino que emprendimos desde ese lugar. Entonces, después de 15 años, nosotros podemos, claro, decir que no es un camino que está cerrado, que afortunadamente no, que hay mucho que seguir haciendo. Claro, en ese sentido, como dice Violeta, no hay un plan de vuelo definido, pero sí es importante que en la génesis hay una declaración de principios, ¿no? Que es partir desde esto, de una música con identidad y desde ahí probar todo lo que sea, digamos. Me gustó eso, muy bien. Porque justamente pues, tiene que ver con la identidad, pues, tiene que ver con eso. Ya, esto es, pero tenemos derecho también a hacer alguna incorporación que sea bonita, ¿cierto? Que sea respetuosa por sobre todo, porque usted, al igual que Piazzolla, que también que sufrió de esto, ¿no?
no rompen las reglas de la rítmica del tango, digamos, ¿ya? Claro, igual yo siento de que uno debería en algún momento decir, puedo destruir lo que sea, digamos, con respeto y conocimiento. Claro. Creo que es parte de... Siento que la gracia que tiene el tango es que siempre hubo personas que desafiaron lo que había antes, digamos, ¿no? Siempre hubo innovación, digamos. O sea, todos los baluartes que uno conoce, Troilo fue innovador en su época, Pugliese, Salgán, después Piazzolla y Rovira, después las nuevas generaciones, siempre, digamos. Porque también siento de que es imposible que uno haga música desde ahora, aunque sea tango, sin entender de que el rock pasó por nosotros, ¿no? Además. El jazz pasó por nosotros, Sí. toda la música progresiva de todos los estilos, desde el rock, del jazz, de lo que sea, ha pasado por uno. Entonces sería como poco sincero no hacerlo desde ese lugar, digamos. Y no es mejor ni peor, digamos, que uno toma la posta y lo hace con lo que tiene, ¿cierto? A uno probablemente la Capilla Sistina no va a quedar como la de Miguel Ángel, pero uno va a poner un graffiti por último, ¿no? Hará lo que pueda, digamos. Hay que tomar las postas y seguirla desde la sinceridad también, creo. Correcto. Oye, Felipe, ¿tú ingresaste cuándo a esta agrupación de Quinteto del Revés? Formalmente yo creo que el año 2015. 2015. Porque la primera formación era distinta. De hecho, el guitarrista fue Galo Ugarte, que es hermano de Rodrigo. Galo, sí. Él inició la agrupación en el 2010 con Cristian Molina al bandoneón, no me acuerdo el violín. Jaime Flores en el violín y Germán Toledo en el piano. Ese era... Ajá. Y el 2015, bueno, nosotros iniciamos este camino como del tango estudiando música en la universidad, en la UMS, Sí, en sí. Peda. Y empezamos con una agrupación, un quinteto de hecho que se llamaba Quinteto Malevaje. Malevaje. Y después, por diferentes razones, nos separamos, los chiquillos siguieron su camino más por el tango más tradicional, más típico. Y el 2015 Galo Ugarte decide seguir su camino como solista. Y los chiquillos ahí, entiendo que con Rodolfo Jorquera, se acordaron de mí, me llamaron por teléfono y obviamente ahí yo al tiro dije que sí, o sea, volver a tocar con los chiquillos es parte de una hermandad. Parte de una hermandad. Por supuesto. Ya. Oye, ¿por qué esta necesidad o esta habitualidad, por darle algún nombre, ¿no?, de armar quintetos? ¿Por qué no sextetos? ¿Por qué no cuartetos? Sino que siempre son quintetos. Está lleno de quintetos la historia. O sea, en el tango ¿Es más fácil? O sea, mientras menos es más fácil. Ya. Es más fácil Repartir moverlo, es la liga, más fácil repartir la Es más barato. Claro. Pero hay una sonoridad que es interesante igual. O sea, Es que a eso voy, sí. Claro, a lo en el musical. mismo tango hay dos quintetos fundamentales, que es Sí. los quintetos de Piazzolla, que Piazzolla tuvo varias conformaciones distintas durante su historia, Ajá. y el quinteto de Salgán, que son dos formas de explorar el tango de esa conformación, digamos. A mí en lo personal me gusta trabajar con la guitarra porque también siento que está la posibilidad de incorporar cosas del lenguaje del rock y del jazz principalmente, ¿no? Sobre todo con la guitarra eléctrica. Entonces me gusta esa sonoridad, siento que además funciona muy bien, sobre todo porque puede moverse, ¿cierto? Complementarse con el violín a veces, con el bandoneón otras veces. Para mí la guitarra funciona en términos futbolísticos. Yo no soy muy futbolero, pero sé algo. En términos futbolísticos sería como el líbero, ¿no? Sería como el Lizardo Garrido de nuestra Donde conformación. la pongas, Claro, funciona. claro, Eso claro. es, ¿ah? Claro, Sí. entonces yo creo que tiene que ver con eso, como que apoya mucho la propuesta sonora también Eso es. en el caso nuestro. Oye, a propósito de Piazzolla, ¿cuándo empiezan a escuchar en sus vidas a Piazzolla? ¿Cuándo se interesan en Piazzolla? ¿Cuándo Piazzolla los convoca y los provoca después Yo tengo para algo poder... que decir ahí. ¿Ah? Y que Porfa. sí, que me trae muchos recuerdos. Cuando empezamos a estudiar música, yo tuve un viaje muy fome al norte y tuve que viajar mucho rato en bus. Y recuerdo que mi papá, que es profesor de música, que debe estar escuchando en este momento la radio, Ya. que se llama Claudio Muñoz. Enviémosle un saludo. Sí, pues le enviamos un bien. cariñito a Claudio, que es un poco responsable también de esto, Ya. indirectamente. Entonces yo escuché un cassette que él me prestó, o yo le saqué un cassette, parece. Un cassette para ir conociendo Sí, nueva claro. música, Sí, claro. estaba estudiando música, tenía que ampliar mi repertorio.
y de chiripazo un cassette de Piazzolla, que era un compilado. Ya. Me fui escuchando con atención, con oído consciente, Ajá. y la verdad es que me voló la cabeza. Escuchar a Dios Nonino, Sí. escuchar los timbres que sonaban ahí, la guitarra, yo siempre he sido guitarrista, y me dejó loco. Y esta música la empecé a compartir con Rodrigo, con Rodolfo, que éramos compañeros de carrera, y Rodolfo enganchó mucho con esto, Ya. con la música Piazzolla. Ajá. Él tenía discos de vinilo, tenía un abuelo que también estaba muy vinculado al tango, y tanto fue su motivación que Rodolfo se compró un bandoneón. Encontró un bandoneón, que era un bandoneón un poco más pequeño que el clásico bandoneón, Ya. que tenía menos botones, era un poco más rústico. Y Rodolfo, recuerdo que una vez me llama por teléfono y me dice, mira, escucha esto. Y pone el teléfono, cuando recién estaban saliendo los teléfonos, y toca en el bandoneón la melodía de Dios Nonino. Entonces yo le dije, te compraste un bandoneón, pucha, qué bacán. Y No, ahí- le dijo pucha que bacán. No, creo le yo. dije- Le dijo otra cosa que Lo no puedo se puede decir. decir por la radio. Lo puedo sí, decir está si bien. tú quieres, no, pero no, no, es muy no, no. temprano. No. Hay Bueno. niños escuchando, ya. Ya, ok. Bueno, ahí nació la idea de empezar a tocar esta música. O sea, toquemos por favor Piazzolla, tú tienes un bandoneón, yo soy guitarrista, démosle. Bonito. Y ahí empezamos a buscar músicos. Cristian Molina tocaba flauta traversa en Ya. ese tiempo. Se nos unió Gabriel Núñez en el piano. Y el último que se integró al grupo, así como casi rogándole que se metiera al grupo, es justamente Rodrigo Don Ugarte, Rodrigo Ugarte. que termina ahora siendo la persona que escribe los arreglos, que compone y que como que lleva toda esta mística también del Quinteto del Revés. ¿Quién es el director de la agrupación de este quinteto? ¿Quién hace? ¿Tú así en la dirección? Claro. Ya. Sí. Ya. ¿Y tienen los roles distribuidos dentro del O sea, equipo? Porque lo es que- mucho trabajo. Sí, lo que en general Aunque pasa sean pocos. Es que, bueno, en un principio parte como esta cosa de la dirección y el arreglo desde mí, digamos. Y se ha ido haciendo cada vez más colectivo, digamos. Pues hemos podido compartir funciones en eso con Rodolfo, bueno, con Hugo, con Genaro, que son tremendos compositores. Entonces lo que pasa ahí en general es que la composición puede ser colectiva o de cada uno y después el arreglo para el quinteto finalmente termina en mis manos, ¿no? Ah, ya. Independiente de quién venga la composición. Ya. Y así se trabaja un poco una sonoridad como única, digamos. Sí, claro que sí. Y lógicamente siempre hay espacio ahí para lo que está escrito, el intérprete que quiere modificarlo, agregarle cosas y lo que ahí funciona un poco el taller también en el montaje de esas obras, Ajá. digamos. No necesariamente se mueve tanto ese arreglo, pero sí hay contribución desde el lugar en el que se interpreta también, ¿no? Correcto. Y eso es re importante ahí, Ajá. la participación Oye, colectiva. yo creo que es el momento que escuchemos algo ya de la sonoridad de este quinteto del revés, que nos están acompañando hoy día Rodrigo y Felipe, dos de sus integrantes y en este Entre Corcheas. Y tenemos algunas canciones que les solicitamos que ustedes quisieran mostrar. Tenemos 4 temas. ¿Con cuál quieres partir? Vamos a empezar con El Vuelo. Háblanos un poco del tema, por favor. El Vuelo es una canción que está en nuestro segundo disco, que se llama De Tango y Otras Cicatrices. Ya. Es una versión de una canción de un queridísimo amigo que se llama Federico Wolf, un gran cantautor uruguayo que vivió en Chile muchos años. Federico Wolf, sí, señor. Sí, muy amigo. Escuchamos su canción por primera vez en su casa, tocada con guitarra, no estaba grabada ni nada. Hicimos hacer Y al estilo uruguayo, además. Sí, le hicimos hacer esta versión bien libre de esa canción. Ajá. Preséntala entonces con Entonces, ustedes. con Quinteto ustedes, del revés. Quinteto del Revés, El Vuelo de Federico Wolf. Con los pies en la cornisa y una viga por delante sobre el temporal. Como un ángel primerizo,
tan liviano como el aire se decide andar. He dudado, dijo antes, siente que no hay vuelta atrás, embargado por las ansias de volver al mar. Con un nudo en la garganta, desanuda nudo a nudo y abre el corazón. Deja todo a quien abraza, pues ligero de equipaje planeará mejor. Abre las alas al viento, el latido sinusal. Cuenta tres, detiene el tiempo y se deja llevar. Del viento sobre el lomo de los pájaros y el zumbido del viento sobre el lomo de los pájaros y el zumbido del viento sobre el lomo de los pájaros. En la cornisa y una viga por delante sobre el temporal. Como un ángel primerizo, tan liviano como el aire, se decide andar. He dudado, dijo antes, siente que no hay vuelta atrás, embargado por las ansias de volver al mar. Embargado por las ansias de volver al mar. Quinteto del Revés y este tema El Vuelo, que está en el segundo disco de esta agrupación, que es De Tango y Otras Cicatrices. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Una autoedición, además. Sí. Como casi todas las cosas que hacen las agrupaciones musicales, autoediciones. Oye, el tango nace con una expresión social en sus letras, siempre. Por lo menos la historia del tango es lo que sabemos, ¿no?
Y eso de alguna manera fue cambiando también en el transcurso del tiempo y es obvio que haya mutaciones o cambios en esto. Ya, pero la expresión o la letra, ¿cierto?, de Quinteto del Revés, ¿por dónde va? ¿Cuáles son las temáticas que ustedes recogen, esto social del viejo tango o lo más nuevo del tango? Sí, para nosotros yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, si uno va a hablar del presente, tiene que ser desde lo político. O sea, Ahora, eso político está de distintas formas, puede estar planteado, ¿no? No necesariamente tiene que ver con un lenguaje directamente político, sino que tiene que ver con lo político del oficio también, con lo político de la forma en que uno se organiza y todo, ¿no? Siento que parte con esa declaración de principios que es muy política, que lo estético es político. Así es. El intentar hacer también música fuera del streaming, como también una postura política. Uh-huh. Entonces, sí es importante lo político, para nosotros sí es importante que sea con una riqueza literaria, sí, para nosotros es importantísimo, el cómo hacerlo también, ¿no? Y sobre todo que tenga claro, ese análisis de esa conversa, ¿no? No es antojadizo, digamos, la forma de elegir. Incluso las músicas que no necesariamente son nuestras, que son de los colegas, tiene que ver con estas reflexiones también. Como desde lo íntimo y desde lo social, digamos, ¿no? Pero hay política de por medio ahí, digamos. En todo el hacer, pensamos nosotros, ¿no? Felipe, ¿cómo hacen para elegir los temas, digamos, que van a trabajar para un concierto, para una presentación o para grabar un disco? ¿Cómo se van eligiendo estos temas? ¿Cómo se va haciendo la metódica de trabajo del quinteto para llegar, ¿cierto?, a estar sobre ese escenario o sobre el estudio de grabación con cero falta ya, como para que salga todo impecable? ¿Cómo funcionan ahí? Bueno, yo creo que aquí en este caso Rodrigo como director es el que propone y nosotros tratamos de también ahí dar nuestro parecer frente al repertorio que vamos a usar o frente al contexto también. Antiguamente, cuando no teníamos muchos temas, nos adecuábamos bastante al evento. Por ejemplo, si había mucha presencia de adulto mayor, en un repertorio más tirado hacia tango tradicional. Okay. Pero ahora que tenemos los 3 discos grabados, yo diría que nos damos el gusto de elegir los temas. Exacto. ¿Sí? Y hay temas que son muy, muy difíciles de interpretar, muy difíciles, muy complejos. Y hay otros que son un poco más sueltos. ¿Por qué la complejidad, perdón? La complejidad tiene que ver, bueno, para mí en el caso, como soy guitarrista, a mí me cuesta muchísimo sacar una obra escrita de Rodrigo, que Rodrigo es muy minucioso para escribe todo, absolutamente todo, las articulaciones, todo. Y en guitarra es difícil porque uno no puede, o sea, yo podría leer a primera vista quizás algunas melodías, pero yo me doy el trabajo de buscar en la guitarra dónde está la mejor digitación o el mejor sonido en la guitarra. Entonces, mis compañeros, la Paula, por ejemplo, o Bruno, ellos leen a primera vista el tiro, Rodolfo igual. A mí me cuesta un poquito más. Y la complejidad tiene que ver con eso, con la lectura, con leer cada nota, cada instrumento es distinto igual. Y eso, en síntesis, bueno, nos damos el gustito ahora de elegir como los repertorios que vamos a tocar. Así qué bueno. Eso está muy bien. Qué buena cosa. Ya, para que nuestros auditores vean, que no todo lo que ven sobre el escenario es una cosa fácil. Hay mucho trabajo detrás. Por supuesto. Y ustedes a veces nuestros auditores alegan porque es que la entrada está cara, pues si en Chile y el chileno tiene que ser barato o gratis. No, señores. Los músicos viven de su trabajo y trabajan mucho para que cuando uno los va a ver, ¿cierto?, uno quede contento y salga con el alma llena de haber visto un buen espectáculo. Hablaste de Paula Rosales. Rodrigo, ¿cuándo integras o se integra una imagen femenina a la agrupación? En el violín, además, hay buenas violinistas en Chile. Yo conozco a varias. Sí. Anteriormente, bueno, estuvo Rocío Acosta, que también fue violinista, que ya grabó el primer disco del quinteto. Y Paula entra el 2020. Ya. De hecho,
empezando... Pandemia. Sí, de hecho, entró al quinteto, empieza la pandemia. Entonces, Pero no es culpa de ella, no es culpa no. de ella, no. No, o sea, me refiero a que veníamos Sí. con todas las pilas y justo Sí. tuvimos que encerrarnos, entonces no nos quedó más que esperar un buen tiempo con Obvio, ella. Hicimos sí. un par de grabaciones cada uno de su casa para su Ajá. incorporación. Y bueno, para nosotros la presencia de Paula, más allá de cualquier cliché, porque uno tiende a escuchar, sí, por fin llegó una mujer para el Cordeno, esas cosas así que a mí me hacen un poco de ruido. Siento que el aporte femenino finalmente tiene que ver porque tiene que haber diversidad, lógicamente, Sí, ¿no? sí. Y eso es maravilloso. Y Paula es una intérprete de la pucha madre, digamos, ¿no? Porque le aporta una fuerza Sí, la desgarradora a su interpretación, entonces para nosotros es clave. El sonido del quinteto hoy no es sin Paula, digamos. Entonces, Qué bonito. Bueno, sí, las mujeres aportamos energías diferentes en los espacios que compartimos con los varones. Eso, Claro, eso claro, es así claro, de real, claro. digamos, y no es cliché, es una Claro. realidad. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno, tal vez, ¿no? Que exista ahí también la presencia de una joven mujer. sí, además, sí. ¿no? Para nosotros lo que sí no es, a lo que voy yo es que no es una inclusión forzada, digamos. No es Correcto, porque necesitemos sí. tenerlo, sino que ella se incorpora porque nosotros la conocíamos, ya habíamos tocado, ella había reemplazado, de hecho, a Rocío, que había tocado violín antes, entonces como que fue súper lógica su llegada. Cuando se abrió la posibilidad de tocar con ella fue como, oh, buenísimo, porque lógicamente las oportunidades que habíamos tenido con ella habían sido muy buenas. Ya. Entonces Ah. se incorpora además de porque trae la energía femenina muy necesaria, se incorpora porque es una música espectacular, digamos. Oye, vi en el dossier de cosas que te quiero agradecer públicamente que me enviaste una información valiosísima de todo el quehacer de la agrupación. Vi algunas presentaciones y me llamó la atención una que hay con Diablo Rojo. ¿Ah? Cuéntanos un poco cómo nace esta idea de compartir el escenario de la música, pero además con un señor que no sé si bailaba en realidad, pero por lo menos tenía una expresión física interesante sobre el escenario mientras dibujaba. ¿Ah? ¿Cómo nace esta idea ahí para el espectáculo? Claro, con Pablo el camino nos fue cruzando por distintas circunstancias, ajenas al quinteto, varias veces ligados al mundo de la danza o del teatro, ¿no? Y de pronto, en la pandemia, descubrimos de que Pablo empezó a hacer vivos dibujando, no sé, y usaba la música del quinteto. Entonces yo lógicamente le escribí y le dije, oye Pablo, sí, mira, resulta la coincidencia de que ese quinteto del revés, bueno, estoy yo ahí, amigo. Claro, nos compartimos el disco, y de ahí vino la idea de que Pablo primero empezó a aportar con sus dibujos. Desde el segundo disco del quinteto hay postales dentro del disco que son dibujos de él. Correcto. El diseño lo hace otra persona, Joaquín Contreras, un gran amigo, pero las ilustraciones de los discos son de Pablo. Y dijimos, bueno, llevémoslo al siguiente nivel, digamos, ¿no? Si tú ya has dibujado en tu casa, como sigue el quinteto, hagámoslo escénico, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que se piensa finalmente es como que Pablo deja de ser solamente un dibujante, sino que es un cuerpo escénico que lógicamente tiene movimiento, el dibujo implica Correcto. su movimiento. Hay un movimiento también que él realiza en escena que va estrechamente relacionado con el trazo, entonces a veces el trazo manda el movimiento, otra vez el movimiento manda el trazo, es interesante también. Sí. Y también tiene que ver con mucho menos movimiento y despliegue escénico, que los músicos también son un cuerpo escénico. Por lo tanto, es cómo transformamos todos estos elementos sin tener necesariamente bailarines, ¿no? Que sería la lógica que uno pensaría como cuerpo escénico. Cómo los intérpretes, desde la música y desde el dibujo, también se transforman en cuerpo escénico. Hay una integración súper interesante claro, ahí, claro. súper interesante, sí. Claro, y es un rito igual bien intenso también. Yo no sé si podríamos hacer funciones seguidas, 5 días de eso, porque, bueno, para Pablo, que se está moviendo muchísimo, pero para nosotros también, porque significa
en general tocar todas las músicas de corrido, uno usa el recurso de hablar para que Sí. los demás puedan descansar. Sí. Es como intensidad Sí. durante 1 hora, Sí. 1 hora y media. Es un rito, digamos, ¿no? Sí. Pero es interesante, ¿ah? Yo invito a nuestros auditores que se metan ahí, que busquen este Quinteto del Revés y este Diablo Rojo, ¿no? Sí, yo creo que probablemente el segundo semestre, como parte de las actividades de aniversario, van a haber un par de conciertos Ya. dibujados. Ya, que consumen el perfecto. espectáculo. Va a estar bonito. ¿Toquemos otra canción? Buenísimo. ¿Les parece? Del tercer disco dijiste que traías algo también, una propuesta. Sí, este se llama Preséntanos, por favor. Ahora. Ya. Esa canción Ahora es una canción que en letra pertenece al queridísimo Hugo Cruz, ¿Ya? y en la música fue un trabajo más colectivo entre los dos, entre Hugo y yo, ¿Ya? que además está, no lo vamos a escuchar así ahora, pero está unido a otra composición previa que se llama La Persistencia, casi como dos músicas que están comunicadas, ¿no? Ya. Y ahí nos metimos un poco a las patas de los caballos, porque es un análisis que ahora basa su letra en nuestro análisis de lo político post proceso de fracaso constitucional, digamos, ¿no? Ya. Es como finalmente cómo uno se lame las heridas, asume las derrotas y a partir de eso también intenta construir. Porque también nos parecía importante, había mucha música que hablaba de la romantización de la revuelta, Sí. que algo que fue importante, pero no solamente de romantizar se construye, ¿no? Hay que asumir que los procesos son más complejos. En este caso fuimos derrotados, ¿no? Claramente. No estaba el horno para bollos. Claro. Entonces también hay que construir a partir de eso, Sí. de las derrotas. Estamos de Entonces ahora finalmente es como en esta conversa con Hugo y con Genaro, con quien construimos la pieza completa, La Persistencia Ahora, que Genaro aportó con unos versos, de cómo nosotros nos hacíamos cargo de esa derrota, digamos. ¿Mm? Escuchemos eso ahora, porque me pareció más interesante escucharlo todavía. Vamos. Ahora que todos piden perdón, que todos tienen razón, que la justicia se demora. Ahora que ya no soy el guailón que se ponían las lágrimas como una negra camiseta. Ahora que no se quema la aurora, que no me importa Pandora con su cajita de mierda. Ahora que duermo en el paradero que mis amigos quemaron, la micro sigue pasando.
cajita Pandora con su cajita de mierda. Ahora que duermo en el paradero que los amigos quemaron, la micro se hunde en el sueño. Ahora, Quinteto del Revés, en este Entre Corcheas que hacemos todas las semanas desde Radio Nuevo Mundo. Y les quiero contar que si usted hoy día llegó tarde al programa o quiere volver a escucharlo, tiene la posibilidad de hacerlo a través de las siguientes repeticiones que hacen nuestra radio y nuestras radios amigas. Radio Nuevo Mundo los días sábados a las 11 de la mañana, www.radionuevomundo.cl. Radio Hualquén los miércoles 18 horas, domingo 10 de la mañana, www.radiohualquén.cl. Radio Voces de Araucaria los sábados a las 20, los domingos a las 13, a través de su red social, @Radio Voces de Araucaria. Y nuestros queridos amigos de Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, jueves 18 horas, www.radiovictorjara.com, y el canal de YouTube de nuestro programa, programa Entre Corcheas. Ahí están todos los capítulos de la temporada 2024 y 2025, y este programa también va a quedar ahí, así que lo pueden volver a escuchar las veces que ustedes quieran. Quinteto del Revés. Oye, se viene concierto, hablemos de concierto. ¿Cuándo, dónde, por qué? ¿Quiénes van a estar en ese escenario? ¿Hay invitados, no hay invitados? ¿Cómo va la elección del repertorio? Todo lo que la gente quisiera saber para entusiasmarse y poder estar ahí. Yo tengo que leer torpeo porque se... No, lea nomás, aquí está todo permitido. Bueno, comenzamos las celebraciones de los 15 años con este concierto, con el primer concierto, que esperamos que sean varios más, el 3 de julio, jueves 3 de julio a las 20 horas en la sala SCD de Santa Filomena, en Barrio Villavista. Ahí vamos a estar 6 de los 7, solo nos va a faltar Genarito Prieto, que está en Buenos Aires en este momento, y vamos a estar tocando música de los 3 discos. La idea es que con estos conciertos poder repasar música precisamente de los 3 discos. No podemos tocarlas todas porque sería un concierto muy largo, pero hay una selección ahí que nosotros consideramos interesante, al menos de mostrar. Y luego de eso hay algunas presentaciones en otras regiones del país, y en septiembre nos vamos de gira a Buenos Aires, donde vamos a estar ahí en un par de festivales y ciclos a los que nos gusta mucho ir. Entonces es tercera vez que vamos a estar allá en un par de festivales y encuentros que precisamente tienen que ver con el tango contemporáneo, digamos, con el tango del siglo XXI. No son espacios del tango más tradicional, no tienen que ver con este espacio más turístico, ¿no? Que tiene también mucho Buenos Aires, sino que con espacios que son como nosotros, ¿no? Como autogestivos, que funcionan desde los músicos de esta nueva camada, ¿no? Ya, entonces el 3 de julio, ¿horario? ¿Se acuerda? ¿Horario? 20 horas. A las 20 horas. Sí, las entradas están por Portal Disc. Portal Disc, ya. Sí. ¿Y están caros o tan asequibles, me imagino? Preventa 8.000 y la general 10.000. Está muy barato. Sí, cierto, pero se entiende. Está muy bueno, mira, 10.000 está muy bueno. Muy Sí, bueno para todos los bolsillos, así que no me vengan con cosas aquí que no hay plata para ir a ver la música y pagarle a los artistas nacionales lo que corresponde. Hay hartos bonos de gobierno que permiten que uno, además, hoy día la gente tenga la posibilidad de ir al cine o de ir a ver conciertos, cuestión que antes no podía. Y los artistas están colaborando, cobrando barato, entonces todo está como para que lo pasemos bien. Así es. Así que súper bien. Oiga, ya, ¿se viene otro disco o no? ¿Hay canciones para otro disco? ¿Cómo está esa cosa? ¿O no está pensado por ahora? O sea, siempre está pensado. Ya. Siempre hay inquietudes y todo.
tuvimos un par de años bien intensos porque entre el segundo y el tercer disco hay un año de diferencia. Sí. De hecho, ni siquiera empezamos a promocionar el segundo disco y ya estábamos pensando en el tercero. Ah. Entonces, estamos como en un periodo de intentar tocar la música de esos dos discos, aprovecharlas, pero siempre está la idea, o sea, sería a nosotros ideal siempre poder seguir. Ahora, grabar un disco no es tan fácil porque es costoso y todo aquello. Para los últimos discos tuvimos la suerte de que fueron grabados gracias al apoyo del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, que nos abrió su estudio para poder trabajar ahí. Mira tú. De hecho, el tercer disco fue prácticamente armado en el estudio. Qué bonito. Son composiciones que iban casi prácticamente armadas, pero se trabajaron en el estudio a la antigua, ¿no? Que los músicos pueden estar 2 semanas por lo menos trabajando en montaje y la tercera grabar, que fue lo que hicimos. Entonces, esa es la posibilidad que tuvimos de poder lograr esos discos. Entonces, siempre está la dificultad, ¿no? Para una agrupación como la nuestra no es tan fácil grabar porque tenemos que grabar todos juntos por la complejidad técnica y todo. Entonces, no es que podamos grabar en el living de la casa de alguno de nosotros. Sí. Entonces, proyectos sí hay, ideas musicales hay, pero siempre, claro, hay que buscar el cómo, ¿no? Ya. Felipe, ¿han conversado en el quinteto la posibilidad de hacer una gira por Chile, por ejemplo? Por supuesto, siempre. Y las dificultades están ¿dónde? En esto de que hay que moverse, que los pasajes son caros, que cuesta mover 5 músicos con instrumentos y todo aquello, ¿no? Arrendar teatro. Ya, ¿dónde están las dificultades hoy día para esa gira? Todas las anteriores. Todo lo que tú señalaste ahora es la dificultad de... Sí, bueno, como comentario, nosotros el último viaje a Buenos Aires tuvimos que hacerlo por nuestra cuenta. Ya. Pues no teníamos financiamiento y tuvimos que ir en auto. Ya. Nos fuimos en auto de Rodolfo. Atravesaron la cordillera en auto. Ya. Nos turnamos manejando, eran 22 horas. Chupaya. ¿Ah? Un día completo. Claro, ese tipo de dificultades son las que el quinteto tiene que lidiar. O sea, viajes a Chile siempre ha estado también, sobre todo en el sur. Siempre hemos tenido ganas de ir a Frutillar, hacer alguna gira ahí, pero no hemos tenido la posibilidad de financiamiento ni de tiempos. Hemos postulado a varias cositas que, bueno, ahora nos salió el viaje a Buenos Aires, pero no nos ha salido todavía a Chile. Porque es difícil hacer gira en nuestro país. Sí. Somos una extensión de kilómetros a lo largo. Arica está muy lejos de Punta Arenas. Es más fácil para los que viven en Europa, ¿cierto? Pasarse al país de al lado, a 3 o 4 países de al lado, claro, porque las fronteras están más cerca. Y aquí a nosotros nos cuesta movernos en nuestro propio territorio. Sí, ¿no? siento que también las políticas culturales de un país como Chile son muy neoliberales, indudablemente. Entonces tienen que ver mucho con los productos, ¿no? Con el mercado. Cuando a nosotros nos pasa muchas veces que se acercan a preguntarnos por tango, piensan si vamos a ir a tocar Caminito con un farol y una pareja bailando, ¿no? Claro. Entonces les cuesta un poco también salir de eso. La política cultural tiende mucho a pensar, si es tango es solamente para los abuelitos y en este contexto, entonces es difícil mover propuestas que se arrancan de ese cliché, lo quiero decir, no criticándolo, pero claro, pero hay un cliché por medio. Tenemos unos minutos todavía. Pelemos las políticas públicas en cultura, en general. No le pongamos nombre, ni presidente, ni el de ayer, ni el de hoy, ni el de mañana, no. Políticas públicas, que es lo que nos interesa a los chilenos en temas del arte. ¿Dónde está el problema de no acertar a lo que realmente debiéramos necesitar como sociedad chilena respecto de las políticas públicas que vengan desde el Estado? ¿Dónde está el punto más flaco ahí? O sea, yo siento que lo primero es que, lo que te decía antes, yo siento que tiene que ver con una concepción de la cultura desde lo neoliberal. Ya, primero la concepción de cultura desde una concepción ideológica, claro, además. Sí, ya, okay, se piensa como que todo tiene que ser una industria, o que el artista tiene que resolver un problema que el Estado no resuelve, que es que no tenemos una industria cultural potente que vaya más allá de lo que puede mover el capitalismo solamente, digamos, ¿no? ¿La industria cultural está en manos privadas?
Yo ¿En su creo mayoría? Es que, por supuesto, son Ya, corporaciones, por ejemplo. Corporaciones, sí, las corporaciones. Son corporaciones. Sí, ya, ok. Siento que es un problema importante Ajá. de que se le pide la responsabilidad al artista de resolver un problema que el Estado no es capaz de Que no es resolver. capaz de Que resolver. es como yo, si grabo un disco, además tengo que resolver cómo lo difundo, cómo lo Sí. gestiono en todos los espacios, Sí. o inventar espacios de que el Estado no ha podido crear. Ya, ok. Llevamos dos cosas que has dicho, Y importantes. siento que tiene que ver con el concepto que viene además desde el que está instaurado por la concertación, que tiene que ver con la democracia cultural, que no es lo mismo que la democratización de la cultura. Correcto. Cuando tú Ya. estableces la democracia cultural, dices, sí, voy a ser democrático en esto, pero elijo un montón de personas que son seres iluminados de la cultura, que deciden qué es la alta cultura, qué es la baja cultura, qué es lo nacional, Sí. qué es. Sí. Y esa cultura no está construida desde la gente, desde el artista, no, son tipos que están arriba, que me intentan llevar un espectáculo, por ejemplo, a una población, y está cargado de clichés, porque lleva una orquesta clásica a tocar, pero tocan solo músicas de películas o adaptaciones de música popular, porque casi como que la gente no pudiera entender una obra de música clásica, por ejemplo, ¿no? Está cargado de prejuicios De esta prejuicios, conceptualización. O la política cultural, si yo voy a ir a una población, tengo que necesariamente llevar lo que está acostumbrada a escuchar, al cantante de la tele, al cantante doble D. de cumbia, O al doble D. al doble Claro. D, ¿no? Sí. Claro, entonces es casi como que la gente, como que tiene una cúpula que decide y tiene menos calle que Venecia el amigo, entonces no se puede acercar a los espacios. Yo viví en una población toda mi vida y hago la música que hago, entonces Sí, claro. no hago esa música desde algún privilegio, lo hago porque tuve la oportunidad de acercarme y de conocer otras músicas y hago lo que hago, ¿no? Ah. Y eso debería ser una lógica desde el Estado, ¿no? De que tiene que haber acceso a toda la música posible. Así es. O a todos los espectáculos culturales posibles, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso, Felipe? Pero ¿no? por supuesto. Porque yo voy a proponer a Rodrigo Huarte como candidato a la próxima presidencia de la República con ese discurso en favor de las artes y las culturas y los patrimonios, ¿no? No, yo comparto contigo esa mirada que tú tienes, creo que se le ha hecho mucho daño, ¿no?, a la creación en nuestro país, a la posibilidad de despertar esto que nos caracterizó tanto durante tanto tiempo, grandes creadores en la poesía, en la música, con movimientos literarios y musicales, para exportar, con la creación de grandes compañías del teatro y la danza también, teatro experimental, la danza popular, tanta cosa que en algún momento despertó en Chile la necesidad de crear, de expresar las penas y las alegrías, pero a través del arte, ¿cierto? Y de buena manufactura además, porque nadie puede decir que lo que se creó en algún momento en nuestro Chile era de mala calidad, al revés, son de exportación y son referentes además para otros movimientos en el resto del mundo. Ya, yo no voy a seguir hablando cosas porque me van a retar. Otra canción alcanzamos antes de... Ya, Y después les cuento que tengo unos regalos ahí para ustedes. buenísimo. Vamos entonces con... ¿Segundo disco dijiste era esta canción? Alcanzamos una música, ¿no? Sí, una sí. Ya, entonces sí, escuchemos que O la tumbe serás, que es del segundo disco, y tiene la particularidad de que esto no tiene nada de tango, el tumbe es un ritmo afro-ariqueño Sí. de nuestra herencia afro, que sí hay en Chile, aunque ha sido negada por libros de historia durante mucho tiempo. Y sí. para nosotros nos pareció que era una reivindicación necesaria desde el lenguaje nuestro, poder decodificar una música que es solo de tambores, utilizar esos elementos y hacer una música que recrea, lógicamente, este ritmo del tumbe o tumba carnaval, y por eso se llama Que o la tumbe serás la canción. Afrodescendencia que no se puede mirar sin preocupación en nuestro país, digamos, porque no es pequeña, no es menor, y ha sido un gran aporte al Por supuesto. al norte de nuestro Chile. Vamos, escuchemos entonces. Que o la tumbe serás. Muy bien.
Qué buena. Bonito tema. ¿Ah? Que os la tumbe serás. Yo creo que hay que desafiar a un coreógrafo o una coreógrafa para que haga una propuesta, ¿cierto?, de danza a esta interpretación que ustedes hacen, a esta creación. Entre corcheas estamos terminando la conversación con nuestros invitados de hoy, Rodrigo y Felipe, de el Quinteto del Revés. Oye, tengo regalos para ustedes antes de que nos despidamos, porque ya no nos queda nada. Ustedes que leen, yo sé que ustedes leen. Hablamos de lectura antes de entrar al programa. Y a propósito de tu intervención y de una canción que escuchamos y que tiene que ver con lo que pasó en nuestro país el 2019 y la revuelta social, tenemos para ustedes Los ojos de la impunidad de María Rosa Verdejo Rodríguez, escritora chilena, para que tengan ahí para lectura. Este es un regalo que hacen nuestros amigos de Librería Aquila, patrocinador www.libreriaaquila.cl, 10% de descuento si usted compra mencionando el programa Entre Corcheas. Y tengo de nuestros amigos de Radio Hualquén otro regalo más para cada uno. Un tazón del Entre Corcheas. Veo que ustedes Precioso. Andan tomando mate y agua y de todo en el camino, así que les va a ir muy bien para la sala de ensayo. No sé, para que puedan ahí acordarse de este programa. De esta entrevista donde la pasaron mal porque no respondieron nada de lo que yo pregunté, mentira. No, para que se acuerden obviamente de esta amistad que nos une respecto de la creación, ¿cierto? Y el interés que tenemos nosotros como emisora de transportar esas creaciones a la conversación y dárselas a conocer a nuestros auditores. Minutos para que se despidan del programa, agradecerles yo en lo personal. Bueno, agradecer primero al fiel público que tenemos. Nosotros igual tenemos algunos seguidores que van a cada concierto, se agradece siempre, que están muy atentos en redes sociales, escriben comentarios. Primero a ellos, segundo a nuestras familias también, sí, que nos permiten, no sé, por los tiempos de ensayo, los tiempos de más estudiar. Que permiten, soportan. Sí. Un saludo especial a mi hija Mailén, obviamente, que tiene que estar escuchando el programa, a mi madre, a mi compañera Gabriela y muy bien. Eso, te toca Yoyix. No, yo agradecerles a ustedes por la invitación. Me parece que es importante mantener estos espacios, ¿no?, de conversación, de discusión, ¿por qué no decirlo? Y la Radio Nuevo Mundo, lógicamente, es un baluarte, ¿no?, en ese sentido. Entonces, un gusto volver. Esperamos seguir volviendo. Siempre. Y eso, invitar a la gente que escucha, lógicamente, que siga el Quinteto del Revés. Hay redes, las que tenemos, que son Facebook e Instagram, no nos da el cuero para más. Es muy difícil mantener redes sociales. Sí. Así que ahí pueden enterarse de lo que se viene con las celebraciones, lógicamente. Y eso, muchas gracias a ustedes. 3 de julio, Sala SCD Santa Filomena, 20 horas, el concierto de nuestros queridos invitados en el día de hoy, Rodrigo Ugarte y Felipe Muñoz, que representaron a este Quinteto del Revés en nuestro programa. Gracias, Francisco Espinosa, por tu trabajo. Gracias, Enrique Sepúlveda, como siempre, por estar atento a todas las necesidades del programa. A nuestros auditores, gracias por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana, los días miércoles, para un nuevo Entre Corcheas, este programa que muestra lo más nuevo de los creadores nacionales. Chao, chao. Aquí termina Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.